directora del área de... Le salió un cartel que estamos grabando, no se asusten, ponemos continuar y seguimos. Ya está, ya está. Vamos a grabar para los que no pueden venir. Hola, Natalio. Hola, Natalio. Yo soy María, la directora del área de arte y cultura. Y estamos acá con Tami, que es la coordinadora de Yemesh. Estamos algunos de Yemesh, estamos algunos de Celia y Elisa, ¿no? De la Keilah de Lomas, que ayer tuvimos una actividad en conjunto. No sé si hay alguien de la Keilah de Tierra del Fuego, que iban a venir algunos. Qué bueno. Pero bueno, deben estar por llegar. Y tenemos acá al queridísimo Natalio, que Tami va a introducirlo para el que no lo conozca. Y vamos a empezar y el que llega tarde después se suma. Buenas tardes. Muy bienvenido, Natalio, te queremos muchísimo. Bueno, algunas lo conocen. Vamos a conocer, sí, Gracias, todos los Susana. días tenemos noticias de eso. Yo sé, pero quizás Susana, hay mucha gente que me conoce allí, pero el problema es que hay varios que le debo plata, así que no sé qué hacer ahora. No le debes Si nada a nadie, todos te debemos a vos. Voy a la charla, no sé qué hacer. ¿Sabés qué? Tami, fue el director del Yule donde fueron mis hijas. Ah, bueno. ¿Dónde Se reconocen, la entonces. introducimos entre soy todos. de la zona sur yo. Por eso Ahí me está. encontré con Berta ayer. Bueno, parece que sobran las palabras para presentar a Natalio. De todas maneras, vamos a hacer la presentación formal para darles a todos la bienvenida a esta conferencia. Tenemos el lujo de tener a Natalio Steiner con nosotros esta tarde. Natalio es licenciado en Ciencias Judaicas, es profesor de Historia Judía, periodista y director del periódico Comunidades Plus, es conferencista y esta tarde nos va a deleitar con esta conferencia que tiene que ver con el origen judío de Cristóbal Colón. Así que bueno, dándoles la bienvenida y el agradecimiento especial a Natalio por estar acá, los dejo en tus manos, Natalio. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar nuevamente en el grupo de Maccabi. Yo estuve cuando todavía éramos presenciales, antes de la época, ¿no es cierto?, de la pandemia, que ya parece mucho, pero ya va a pasar también y ya nos vamos a volver a ver. Preparen un mate, Pocho. Ya ahorita tomando mate, preparen un matecito para dentro de un rato. Ah, también, hay varios que toman mate. Bueno, vamos a hablar un poquito de Cristóbal Colón, su origen judío. Ahora voy a especificar esto. Yo les pido dos cosas. Una de ellas es, en lo posible, no me interrumpan, o sea, dejen las preguntas para el final. Si se las quieren anotar o las quieren anotar en el chat, para que después Tamara las pueda leer, o ustedes mismos las puedan preguntar tranquilamente, en lo posible. Naturalmente que si hay algo que no se entiende, por supuesto, me paran, me frenan y yo lo voy a volver a explicar, porque hay muchos datos históricos que yo voy a dar y puede llevar a algún tipo de confusión. Bueno, ahora sí, vamos a empezar directamente. ¿Ha sido Cristóbal Colón un judío? Esta es la gran pregunta que muchos historiadores se hacen desde hace mucho tiempo, y hay mucha gente que no se quiere hacer esta pregunta porque le resulta incómoda probablemente la respuesta. Pero aquellos que de alguna manera estudiamos la historia judía en particular, siempre hemos tenido un poco el prurito de que hay algunas cosas escondidas detrás de Cristóbal Colón que nos llamaban la atención, que nos llaman la atención, y yo las voy a ir volcando ahora en el contexto de la charla. Naturalmente, si ustedes me preguntan a mí si yo estuve en el Brit Milá de Cristóbal Colón y pude filmar, les digo que no. No tengo la prueba certera entonces, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es lo siguiente. Yo les voy a dar toda una serie de datos, como si fueran piezas de rompecabezas, y después ustedes llegarán a la conclusión pertinente, si era judío o no era judío, si era un judío converso, mal llamado marrano, un término despectivo, que no deberíamos utilizar de ninguna manera, porque significa puerco, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tenemos que hablar de esta cuestión. Como dije, hay dudas, pero hay varios historiadores importantes, judíos y no judíos, que establecen que Cristóbal Colón era judío, ¿sí? Por ejemplo, Celso Riega, que es un historiador español ya fallecido, Jacob Wasserman, un historiador judeo alemán, Salvador de Madariaga,
quizá el más importante de todos los historiadores de Cristóbal Colón, que escribió un libro magnífico llamado Vida y Obra de Cristóbal Colón, en donde le dedica un capítulo entero a la identidad y a la personalidad judía, según él, de Cristóbal Colón, ¿sí? Jacob Amzalat, Cecil Roth ha sido un famoso investigador británico sobre el origen de los judíos conversos en España y sus descendencias, y alguien que les va a llamar la atención, ya fallecido también, pero que les va a llamar la atención porque lo han conocido de otro lado. ¿El nombre Simón Wiesenthal les dice algo? Sí, ¿no es cierto? Mucho. Muy bien. Simón Wiesenthal escribió un libro llamado Operación Centella, en donde él también rastrea un poco los orígenes judíos de Cristóbal Colón. Parece mentira que Simón Wiesenthal tuviera tiempo en su vida tan ajetreada, después de haber sobrevivido a la Shoah, y dedicarse a detectar a más de 1000 criminales de guerra nazi, pero bueno, tuvo este hobby y se dio el gusto de tratar de indagar y de investigar también. Para avanzar un poco sobre el origen de Colón, tenemos que saber por lo menos 3 datos históricos importantes del año 1492. 3 datos históricos importantes del año 1492. Por supuesto, muchos de ustedes saben que 1492 fue el llamado descubrimiento de América, o por lo menos la llegada de Colón a el continente que más tarde se llamaría América, por Américo Vespucio. Pero bueno, un continente, las Indias. Cristóbal Colón mismo no sabía a dónde había llegado, puso nombres diferentes, no importa ahora, no es esa la cuestión. El segundo hecho histórico de 1492 es que España, después de 700 años de dominio musulmán, expulsa a los musulmanes y vuelve a unificarse como un reino católico puro, entre comillas, trata de unificarse. Y el tercer hecho, que no puede pasar desapercibido, de 1492, es el hecho que es el año de la expulsión de los judíos de España, el 3 de agosto de 1492. Son 3 hechos que van a influenciar fuertemente en la personalidad de Cristóbal Colón. ¿Por qué es misterioso el origen de Cristóbal Colón? ¿Por qué está tan así? Hay de otras figuras y de otros personajes que sabemos mucho de su infancia, de sus biografías, pero ¿por qué hay tanto misterio alrededor del origen de Cristóbal Colón? ¿Qué tenía para ocultar teóricamente acá el almirante? Bueno, por un lado, el origen modesto. Él provenía de una familia muy modesta, muy humilde, y eso evidentemente estaba en contradicción de alguna manera con el cargo de almirante. ¿Cómo es que una persona de origen tan humilde llega a ser almirante y poder hacer lo que hizo? Segundo, un dato que los va a sorprender: Cristóbal Colón intentó ocultar datos de su adolescencia cuando fue pirata. Sí, Cristóbal Colón fue pirata. Nadie es perfecto en la vida. Cristóbal Colón fue pirata. Ese mismo Cristóbal Colón que nos endiosaron en la escuela primaria, de aquí y de allá, trabajó en sus momentos y bastante tiempo como pirata. Ahora, trabajar como pirata no era un pirata independiente monotributista, naturalmente. Era un pirata que trabajaba para el rey, para un rey de Barcelona, cuando Barcelona era independiente, no como ahora que es parte de España integral, pero él pirateó para el duque de Anjou, se lo llamaba el duque que dominaba Barcelona, al cual le daba parte de la riqueza y parte del dinero se lo quedaba él. Todas sus acciones de pirateo fueron por costas francesas, portuguesas, españolas, africanas, que eran las zonas más o menos conocidas, donde muchos no podían alejarse de las costas, porque eran naves realmente bastante precarias. Ya después les voy a dar algún indicio de la precariedad de las naves, porque yo en el año 98, en un viaje que me invitaron a España, la Embajada Española, para hablar justamente de la judeidad de España y conocer un poco más de la judeidad española, nos llevaron a conocer una réplica de una de las naves de Cristóbal Colón que está en Sevilla, que es el puerto de donde partieron. Después, si me da tiempo, lo voy a comentar porque es una anécdota muy interesante. Y si no, háganmelo recordar ustedes si yo me olvido. El tercer aspecto, y es el que más vamos a enfocar, es que Cristóbal Colón intentó ocultar
su personalidad o rasgos de su personalidad que eran de origen judío inocultables. Pero evidentemente, como la psicología lo conoce muy bien, siempre están no solo los fallidos, sino también siempre está el subconsciente de la persona que sale, brota. Brotan los sueños, brotan algunas acciones, brotan algunos escritos, brota con alguna cuestión. No se puede esconder una identidad. La identidad de los seres humanos es algo muy denso, muy complejo, como para que lo podamos esconder. ¿Hasta ahora voy bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Porque yo a veces hablo un poco rápido, por eso les digo, si no se entiende, me dicen. Si voy bien, sigo así, con este ritmo. Muy bien. Vamos a ir avanzando sobre algunos temas. Fecha de nacimiento y lugar. Ya ahí tenemos problemas para tipificar a Cristóbal Colón. Ya desde el nacimiento. Sí se sabe que nació en 1451 y falleció en el año 1506, o sea, muy joven, Colón, dentro de todo, cuando realmente falleció. Pero los historiadores dividen que o pudo haber nacido en Génova, en Italia, o pudo haber nacido en Pontevedra, que es en España. Y también hay otros lugares en España y en Italia, por lo menos 10 lugares más, que dicen, acá nació Cristóbal Colón. O sea, tenemos casi 10, 12 lugares que se atribuyen el nacimiento de Cristóbal Colón. Claro, uno puede pensar que algunos son pícaros que dicen, con tal que venga el turismo, decimos que acá nació Cristóbal Colón y está fantástico. Pero descartando eso, también podemos tener en cuenta dos cosas. Lo de Pontevedra y lo de Génova tiene mucha fuerza. Y lo trae el más importante de los historiadores, Salvador de Madariaga, como lo dije justamente antes. Porque él toma una actitud intermedia. Dice, ¿cómo puede ser que una persona haya nacido en dos lugares diferentes? Es imposible hasta ahora, ¿sí? Tiene que haber nacido en un solo lugar. Entonces, él, Madariaga, llega a la siguiente conclusión. Cristóbal Colón pudo haber nacido en Pontevedra, pero su familia, en España, pero su familia se radicó en Génova, en Italia, desde muy joven, desde muy chiquito. ¿Y por qué sería esto? Justamente por las persecuciones de la Inquisición, por las persecuciones de la intolerancia. La familia era perseguida. No se olviden que la Inquisición no persiguió, digamos, judíos que se asumían como tal, sino que persiguió a aquellas personas que habían renegado de su fe para salvar su vida, pero que en el fondo continuaban manteniendo el judaísmo de una forma u otra, sin que los vieran, o por lo menos ellos creían que no los veían. Por lo tanto, esta familia, dice Madariaga, pudo haberse escapado de la intolerancia de España a Italia. ¿Y por qué Italia? Porque Italia era un país que todavía no era un país, era una especie de reinado con varias ciudades. Génova, Milán, Roma, sí, la península de Sicilia, cada uno era como una ciudad-estado y había un marco de mayor tolerancia durante un tiempo hacia los judíos. Entonces la familia pudo haber sido, realmente haber vivido en Italia. Además, hay un hecho bastante significativo y es el hecho que si Cristóbal Colón nació en Italia, no hablaba muy bien el italiano. No hablaba muy bien. Sí, acá hay una persona que está preguntando por la charla de ahora, que después le vamos a enviar la grabación. Me lo preguntan a mí, no se hagan problema ustedes, me lo preguntan por WhatsApp. Después le vamos a enviar la grabación. Entonces, tengamos en cuenta de que no hablaba muy bien el italiano, ¿sí? Y tampoco hablaba muy bien el español, porque era muy chico. Hablaba una mezcla de italiano, de español, después perfeccionó el español por sus contactos con los portugueses y con los españoles. Pero tenía algunas dificultades en ese sentido también. Y les voy a decir algo muy interesante. Por aquella época, el siglo XV-XVI, estar en Génova, y decir que era uno de los puertos más importantes de aquella época, y decir que uno era genovés, es como decir hoy en día que uno es ruso o turco, es decir, que es judío. De hecho, la palabra genovés, de la palabra genovés, se lo digo como curiosidad, sale la palabra xeneise. ¿Quiénes son los xeneises? Los hinchas de Boca. Boca Juniors es un club que está ubicado en un puerto, en el puerto de La Boca, donde desembarcaron muchos inmigrantes genoveses italianos.
y donde llegaron muchos judíos también que se asentarían en La Boca, en San Telmo, después en el 11, especialmente sefaradíes. Así que ya tenemos una unión lingüística entre genovés y judío. Decir genovés en aquella época, no hoy, ¿eh? Hoy ustedes van a Génova y dicen soy genovés y les pegan una patada. ¿Qué es eso? Pero hace 5 siglos atrás, genovés era sinónimo de mercader judío, de un judío comerciante, un exportador, un importador, alguien que se movía en barcos, en naves, de un lado para el otro. Muy bien, esa es la posición de Salvador de Madariaga. Colón reconoce a Génova como su patria, probablemente para asentarse un poco más y ser adaptado, pero siguen habiendo dudas respecto a que España podía haber sido también su lugar. Colón tuvo 2 hermanos y además tuvo 2 hijos. Uno de sus hijos fue biógrafo, Diego Colón, el otro hijo fue Hernando Colón. Y los biógrafos de él, además de Diego, fueron Fernando y Fray Bartolomé de las Casas, un sacerdote. Este sacerdote fue un importante biógrafo contemporáneo, o sea, vivió en la época que Cristóbal Colón todavía vivía, ¿sí? Y es interesante porque ambos historiadores, tanto el familiar como Fray Bartolomé de las Casas, eluden el criterio o el concepto judío en Cristóbal Colón. Tratan de desentenderse, lo cual no debería llamarnos la atención en una época de tanta intolerancia hacia lo judío. No nos debería llamar la atención. Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas dice lo siguiente, se los leo textualmente de la biografía de él, un extracto de 2 renglones. Dice así: en cuanto a la religión cristiana, sin dudas, Colón fue católico de mucha devoción. Y si Colón fue católico de mucha devoción, ¿hacía falta manifestarlo? Si el historiador está diciendo esto, es porque ya en aquella época había algunas dudas acerca del carácter católico de Cristóbal Colón. Porque si no, el historiador no tenía que haber dicho nada. Si nadie te está preguntando nada, ¿por qué decís que en cuanto a las cosas del cristianismo, Colón fue un católico de mucha devoción? Porque alguien dudó, porque mucha gente dudaba. Entonces ahí tenemos cómo del subconsciente sale un elemento que nos va a dar una pista para que después podamos seguir ahondando también. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, hay quienes sostienen, y Madariaga también lo sostiene, que viniendo con el tema de la familia, Colón, y después vamos a hablar un poquito más de la familia, Colón era hijo de una familia conversa al judaísmo. Después, cuando veamos el apellido Colón y los derivados, nos vamos a dar cuenta de esto, pero que evidentemente conservó en gran parte su fe oculta, como lo hacían los judíos en aquella época que podían. Cristóbal Colón tuvo muchos contactos con muchos judíos, con judíos abiertamente judíos y judíos que se habían convertido para salvar su vida, ¿sí? De hecho, de alguna manera, no solo lo tuvo con judíos, sino también lo tuvo con los moros, con los musulmanes también, antes de que lo expulsaran de España, porque Colón quería financiarse algunas expediciones en forma independiente. No quería ser siempre pirata, quería también independizarse y para eso necesitaba dinero para financiar expediciones que no eran nada baratas, que no eran realmente baratas, ¿sí? Hay por ahí todavía, si todos ustedes recuerdan, de la escuela primaria, a todos nosotros cuando llegaba el 12 de octubre nos decían que la reina Isabel arrojó sus joyas a la tierra en señal de apoyar el viaje de Cristóbal Colón y financió el viaje de Cristóbal Colón. Mentira, mentira absoluta. No existió esa actitud. El viaje de Colón fue financiado por varias otras personas. La reina le dio el placet, la reina le dio el ok, porque ninguna flotilla española podía salir sin el aval del reinado del rey Fernando y la reina Isabel, que habían unificado España, que había estado bajo dominio de los moros, de los musulmanes. Por lo tanto, la reina no dio un peso y sí recibió mucho después. Pero evidentemente los que financiaron fueron otros, que enseguida vamos a tratar de conocerlos también. Uno de los que financió fue Diego de Deza. En realidad él no financió tanto, él fue conocido de Colón. Colón lo conoció mucho. Diego de Deza. Diego de Deza era de origen judío, pero llegó a ser arzobispo de Sevilla e inclusive inquisidor.
o sea, se pasó al otro bando, habiendo sido de origen judío, para demostrar que no había nada de judío en él, era bastante común que se pasaran y demostraran del lado de la iglesia. Perdone la comparación, pero salvando las distancias, se nos puede permitir comparar con judíos que en la Segunda Guerra Mundial ayudaban a los alemanes, el famoso Judenrat en algunos casos, ¿sí? Que con tal de salvar la vida o con tal de congraciarse un poco más con los alumnos de control de los judíos en las tareas generales en los guetos, por lo menos particularmente en los guetos. Bueno, había varios de estas personas en aquella época que también eran así. El más importante de todos los inquisidores, Torquemada, también era de origen judío, tanto de su parte paterna como materna, y por lo tanto él era renegado, se había convertido al cristianismo, pero llevó adelante un trabajo, entre comillas, sangriento, sumamente eficiente. El otro era Juan Cabrero, que era un albacea del rey Fernando, es decir, era un apoderado del rey Fernando de Aragón, ¿sí? El otro es Juan Cabrero, un judío converso, y era allegado al rey Fernando, era miembro de la corte del rey Fernando. Esta gente ayudó económicamente. También había un tal Luis de Torres, después vamos a ampliar un poco más sobre él, porque fue traductor, ¿sí? En el primer viaje de Cristóbal Colón, fue un traductor que Cristóbal Colón llevó con él. Después hablaremos un poquito. Pero el más importante de todos, el más reconocido de todos, el más comprometido con Cristóbal Colón, el que más dinero dio de todos, 17.000 ducados de aquella época, que no podría yo hacer la conversión, cuánto dinero sería el valor del peso argentino, no tengo la menor idea, ni cuánto serían dólares, ni en moneda bolivariana, no tengo la menor idea, pero suena que era mucho dinero, 17.000 ducados, ¿verdad? Bueno, este hombre, Luis de Santangel, así era el nombre de él, Luis de Santangel, que era ministro del presupuesto de la corona, o sea, era el Martín Guzmán del gobierno argentino, era ni más ni menos que el ministro de Economía. Estamos hablando de alguien que es realmente importante. Pocho, usted se ríe, pero ya me la va a pagar, Pocho. Estamos hablando de alguien importante, como el ministro realmente del presupuesto. Este hombre, sabemos que él buscaba un destino nuevo para los judíos de España porque sabía que iban a tener que irse y evidentemente quería financiar cualquier otro destino donde los judíos pudieran llegar a escaparse o irse y demás. Es más, el historiador Fray Bartolomé de las Casas, en su escrito, en su biografía, dice que lo ve muy preocupado cuando delante de la reina está conversando con Colón y él está presente y la reina no está avalando el viaje de Cristóbal Colón por tema de discusión del financiamiento, de quién va a pagar esto, lo otro, porque Colón se hacía valer y Colón quería también un dinero acerca de lo que se iba a traer de las Indias, porque lo que se hablaba hasta en aquel entonces era buscar una nueva ruta hacia las Indias, porque los turcos habían cortado el acceso a la llegada a las Indias y por lo tanto los españoles, los ingleses, los holandeses querían nuevas rutas comerciales para llegar a semejante lugar y traer tanta riqueza de la India, de China, de Afganistán, de lugares que hoy conocemos geográficamente a la distancia, ¿sí? La reina no lo apoyó a Colón en su viaje, el rey Fernando sí, y finalmente privó el concepto de Fernando de apoyar a Colón básicamente en su viaje también, ¿sí? Miren hasta qué punto Luis de Santangel era una persona problemática, que está comprobado en distintos textos históricos que en el año 1491, recuerden que en el 1492 Colón parte con las naves, ¿sí? En 1491 fue obligado Luis de Santangel a hacer penitencia. Hacer penitencia era uno de los tantos pasos que la Inquisición obligaba a un judío cuando lo encontraba en infracción. Depende qué infracción cometía, porque ya se consideraba que si un judío se convirtió, no puede negarse a ser un cristiano fiel, tiene que ser un cristiano nuevo, pero evidentemente los judíos o algunos fallaban y querían seguir cuidando su identidad judía. En el año 1497, la Inquisición lo continúa persiguiendo, pero el rey Fernando dice, no, basta, no lo persigan más, porque el hombre es muy eficiente en lo económico, así que déjenlo en paz. Y a Luis de Santangel le borraron toda su historia inquisitorial
y lo dejaron completamente en paz. O sea, no terminó ni quemado ni encarcelado, sino que murió de muerte natural. Habrá que indagar un poco más de qué falleció Luis de Santangel, ¿sí? Es más, cuando Cristóbal Colón vuelve de su primer viaje, donde descubre América, aunque él no sabe que no es América, ¿sí? La primera carta que él escribe es de agradecimiento a Luis de Santangel, cuando lo lógico es que debería haber agradecido a los reyes católicos, porque en definitiva, en jerarquía, los reyes son más importantes que Luis de Santangel, aunque Luis de Santangel haya financiado directamente el viaje. Bienvenido, David Petliuk. Pudimos entrar firmemente al Zoom. Gracias por estar. Muy bien. Entonces, otro personaje importante, Gabriel Sánchez. Gabriel Sánchez. No se asusten por los apellidos, son apellidos españoles, ¿sí? Como los apellidos nuestros, que los ashkenazíes, que terminan en ski y demás, son apellidos ashkenazíes. No se asusten por estos apellidos y demás. Gabriel Sánchez también fue tesorero real de menor jerarquía que Luis de Santangel, ¿sí? Y su familia fue asesinada por la Inquisición. O sea que también tenemos pruebas de que Gabriel Sánchez lo ayudó y Colón les termina agradeciendo a todos ellos. Ahora, lo más interesante, una de las cosas más interesantes, son algunos de los tripulantes del primer viaje de Cristóbal Colón. Siempre se ha dicho que los que fueron en el primer viaje con Cristóbal Colón eran todas personas que estaban en la cárcel y que les ofrecieron salir y que tenían que irse de acá y de allá, que lo mejor que les podía pasar era embarcarse en un barco sin destino con tal de no estar en las cárceles españolas. Algo de esto hay de cierto, pero no totalmente, no totalmente. Colón pudo seleccionar algunas personas interesantes también, que a él le parecieron vitales que podía llegar. Por ejemplo, había un tripulante, y después le digo cómo yo sé esto, había un tripulante llamado Alfonso de la Calle. Alfonso de la Calle era judío. ¿Por qué Alfonso de la Calle era judío? Porque el apellido de la Calle hace referencia a la calle en la cual vivían los judíos. Los judíos en España vivían en juderías, no guetos. Las juderías eran abiertas, pero eran calles muy, muy estrechas, sumamente estrechas, muy delgadas, muy angostas, más angostas que las calles de San Telmo, por ejemplo. Y por lo tanto, él se puso el nombre de Alfonso de la Calle, y era una manera de reconocerlo de alguna forma como judío. Había otro tripulante llamado Rodrigo Sánchez, que era pariente de Gabriel Sánchez, que antes lo mencioné, y que estaba también en la tripulación. Como todos barcos que partían, debían llevar un médico, porque era un viaje a algún lugar, con los conocimientos de medicina que se tuvieran en aquella época. Bueno, llevaron un cirujano, ¿sí? Un cirujano llamado Maese Bernal, como el barrio de Bernal, cerca de Quilmes, Maese Bernal. Este hombre era cirujano y en 1490 tuvo un proceso inquisitorial también por la Inquisición española, del cual salvó la vida. No todos morían en manos de la Inquisición, algunos realmente salvaban la vida. Otro tripulante, este se van a dar cuenta enseguida que era judío, Efraín Benveniste. Con ese nombre y ese apellido claramente sefaradí, no hay duda. Yo conozco Benveniste sefaradí hasta el día de hoy, ¿sí? Vinculados a la comunidad Shalom, acá en Buenos Aires, o de origen griego también. Así que era judío. Juan Ocampo, Íñigo Rivas, Rodrigo de Triana. Yo cuando viajé en España en 1998, con el viaje que yo les dije, que hice a España y fuimos a reconocer algunas juderías, nos llevaron a Sevilla, una ciudad hermosísima, Sevilla, y nos llevaron al barrio judío de Sevilla, donde cuando yo fui en 1998 no había judíos, pero el barrio estaba, la judería estaba, porque evidentemente España comenzaba una época de cambio, quería atraer turistas judíos, entonces comenzaba a rescatar gran parte de su pasado judío. Y naturalmente nos llevaron al barrio de Triana. El barrio de Triana era un barrio portuario, muy bonito, muy lindo, con calles angostas. O sea que claramente se tipificaba como un barrio judío. Y es más, no solamente esto, sino que la guía explicó algo que me acuerdo hasta el día de hoy y yo le contesté por qué lo hacía, porque la guía no sabía. La guía explicó que cuando llegaba el día viernes en el barrio de Triana, se solían cerrar los postigones, las persianas de las cortinas. Hoy tenemos todos cortinas que bajan, pero antes había esos postigones y se cerraban. Y la guía no explicaba esta costumbre, que decía que era una antigua costumbre católica.
Y yo le dije que no era una costumbre católica, que era una costumbre de los judíos conversos, porque cuando llegaba Shabbat tenían que encender las velas, y si dejaban los postigones encendidos y caía la noche y estaban las velas encendidas, esa casa era una casa judía, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente cerraban los postigones. Y me van a creer, hasta el día de hoy hay en Sevilla gente que es católica 100%, que tiene la costumbre de cerrar los postigones los viernes y encender velas dentro de sus casas. No sabe por qué. No sabe por qué. Cree que es una costumbre católica. Le vamos a mandar a alguien de Campaña Unida Judío-Argentina que le golpee la puerta, le saque unos pesos y le diga que es de origen judío. O le mandamos a alguien de la Brey Brit, que está Petluca acá, que le diga que es de origen judío, para que sepan por lo menos de dónde vienen. Pero el barrio de Triana era, como decir, el barrio del Once en Sevilla. Era un barrio netamente judío. De ahí el apellido Rodrigo de Triana. Es más, hay una cuestión que nosotros lo vimos cuando navegábamos por el río que cruza Sevilla, que creo que es el Guadalquivir, y que vimos un túnel que salía del barrio de Triana, y ahí sí, la guía nos explicó que por ese túnel salían los judíos que tenían que cruzar un puente y que iban al otro lado a la plaza, donde hoy está la Plaza de Toros de Sevilla, y era el lugar donde se hacían los llamados autos de fe, la quema pública de judíos que eran naturalmente judíos conversos, judíos que eran mal llamados marranos, como dijimos antes. ¿Sí? Muy bien. Y Luis de Torres, que antes lo cité, Luis de Torres Colón lo lleva porque era traductor. Pero ¿era traductor de qué idioma? Luis de Torres sabía el árabe, sabía el arameo y sabía el idioma hebreo. Los tres idiomas son idiomas parentales, porque son idiomas semíticos. Hasta el día de hoy hay muy poca gente que habla arameo. En Irak los cristianos hablan arameo. En Israel hay gente cristiano-árabe que habla arameo, pero muy poco, es una lengua casi muerta, una lengua de estudio. Pero el Talmud está escrito originalmente en arameo, porque era la lengua que utilizaron los hebreos, los judíos, cuando se escribió y se formó el Talmud. Por lo tanto, era bastante común en aquellos años que muchos supieran el idioma arameo. Inclusive hasta el día de hoy, si uno estudia Talmud con un rabino, vamos a ver que las páginas están en arameo. Hay Talmud traducido en hebreo, pero el original está en arameo, por lo menos la segunda parte del Talmud. ¿Sí? Por eso es interesante que haya llevado a un guía, digamos, políglota en algún sentido, no un guía, un traductor, políglota en algún sentido. Pero lo más importante viene ahora de los tripulantes. Y volvemos a nuestra educación en la escuela primaria. En la escuela primaria. Cuando llegaba el 12 de octubre, la maestra nos hacía decir, niños, vayan al kiosquito, a la librería, y traigan algunas figuritas para pegar en el cuaderno de Cristóbal Colón descubriendo América. Y yo me acuerdo como el día de hoy, fui ingenuamente en aquella época, teniendo 9 o 10 años, a comprar esas figuritas. ¿Y qué compraba? La figurita donde se ve a Cristóbal Colón arrodillado, con la señal de la cruz, con las carabelas atrás. Alguna de ellas tenía también la cruz ahí. Bueno, todo eso es mentira. Sáquenselo de la cabeza y hagan un juicio por calumnias a la maestra de primer grado, de séptimo grado que ustedes hayan tenido. Es sencillamente mentira. ¿Y saben por qué es mentira? Porque en las 3 naves de Cristóbal Colón no viajó ningún sacerdote católico. Y eso era de lo más extraño, porque las naves tenían que salir con la bendición de la corona y la bendición de la iglesia. Y por lo tanto tenía que haber algún sacerdote que sirva espiritualmente a los viajeros de esas naves. Si evidentemente los reyes y la iglesia decidieron que no iba a haber ningún sacerdote, es porque consideraban que gran parte de los tripulantes eran de origen judío y por lo tanto pensar que podían llevar ahí una carabela con la cruz y la señal de aquí y de allá era bastante utópico. Así que eso tenemos que sacarlo. Esto es parte de un intento de cristianización de la historia de América a través del dominio español. Ni más ni menos. No es otra cuestión que mostrar una cristianización de la historia americana por parte del Imperio Español. Cristóbal Colón también aprendió astronomía. ¿Pero con quién aprendió astronomía? Porque para manejarse en aquella época había que utilizar
instrumentos astronómicos para navegar. No es que le ponía un GPS directamente o el teléfono celular, o ponía Google Maps y decía, quiero ir a América, ¿dónde está? Pongo en Google Maps y me aparezco en América. No existía esto. Pero ¿qué sí existía? Mirar las estrellas y la luna. Y evidentemente mirando las estrellas y la luna, se podían calcular ciertas cosas con un aparato llamado astrolabio. Un aparato de medición llamado astrolabio en español, ¿sí? Bueno, el astrolabio lo utilizó Colón y lo aprendió aparentemente de los sabios de Mallorca, de la isla de Mallorca, donde había una escuela de astrónomos judíos. Para el judaísmo la astronomía es muy importante, como ustedes saben. ¿Por qué? No por el zodíaco, no por la suerte, si uno es de Tauro o el otro es de Leo o el otro de lo que sea. Para los judíos es importante por la fijación definitiva del calendario judío. Cuándo caían las fiestas, cuándo es Rosh Chodesh, comienzo del mes, Rosh Hashanah, Kippur, debe haber distancias. Por lo tanto, los sabios tenían que controlar que el calendario judío que ya estaba conformado tuviera certezas y pudiera naturalmente cuidarse como corresponde, ¿sí? Por eso también Colón utilizó el llamado almanaque perpetuo de Abraham Zacuto, famoso rabino mallorquino, Hasdai Crescas, que se dice que tenía un mapa de la época de Marco Polo, Abraham Abarbanel, famoso rabino también español de aquella época, Rabbi Gershom, que le enseñó a usar el astrolabio. Él inventó aparentemente el astrolabio y le enseñó a Colón básicamente a usar el astrolabio también, ¿sí? Y según su hijo Diego, según lo dice su hijo Diego Colón en una carta, Colón tenía dibujado un mapa de la época del rey Salomón. No es que el mapa fuera de la época del rey Salomón, sino de la época del rey Salomón. Dibujado naturalmente en algún trozo de tela, en algún trozo de pergamino, algún mapa extraño, raro, de algunos navegantes de la época. Lo que también nos va a llamar la atención de Colón, porque Colón escribió, y escribió mucho. Escribió no solamente el libro de Bitácora, que es el libro que tienen que escribir los navegantes para dejar asentado cada incidente en el mar, o cada día qué es lo que va pasando, o el viento cómo está, o si hay marea, o qué incidente hubo con los marineros, como un diario, como un registro. No solo la bitácora, sino que Colón escribió el llamado libro de la profecía, o libro de las profecías, donde cita en forma abundante a no pocos profetas de los más conocidos del pueblo de Israel. Y para que vean que no miento, les voy a traer algunas citas textuales del libro de la profecía. Dice así: tal mar grueso me era muy necesario, lo que nada parecido sucedió nunca excepto en tiempo de los judíos, cuando salieron de Egipto con Moisés, que los conducía alejándolos del cautiverio. ¿Qué está diciendo acá Colón en el libro de la profecía? Está citando a Moisés cuando sacó a los hebreos de Egipto y cruzó el Mar Rojo, que se abrió y que, como sabemos por el texto bíblico, se formaron como olas de un lado y olas del otro, y los hebreos pasaron por el medio. Bueno, él dice que estamos navegando en un tiempo tan tormentoso que se puede comparar a Moisés en la época del Mar Rojo. Pero claro, a buen entendedor, pocas palabras. Hay un midrash talmúdico, hay algo que trae el Talmud que compara justamente la salida de los hebreos de Egipto y las aguas que se abren como un momento tormentoso. O sea que acá tenemos un indicio que también Colón conocía eso y dio lugar a esta cita en su libro La Profecía, basándose aparentemente en el Talmud, sin decir, obviamente, que lo sacó del Talmud, si no hubiera sido complicado para él. En otro lugar, dice más complicado. Bueno, esto lo voy a saltear porque es más complicado. Pero dice, Salomón recibió 666 pesas de oro, además de los mercaderes y marinos le trajeron, y le fue pagado en Arabia. Josefo Flavio, el famoso historiador de la época de la conquista de Roma sobre Jerusalén, en su crónica de las antigüedades lo escribió también. Y está en el libro de los Reyes, que es un libro de la Biblia, Sefer Melahim, Melahim Aleph, Melahim Bet en hebreo. Está en la Biblia hebrea. En su testamento, David dejó a Salomón 3.100 pesas de oro de las Indias como una contribución al templo. Y de acuerdo a Josefo, era el oro de esos países. Jerusalén y el monte Sión serán reconstruidos por manos cristianas,
cuyas manos Dios por boca del profeta lo dice en el Salmo 14. Es decir, un montón de citas de textos que saca de la Biblia de diversos lugares, claro que lo dice en nombre de que el cristianismo va a liberar Jerusalén de los moros, porque si no lo liquidaban. Pero evidentemente está citando mucho conocimiento de fuentes y de historia, básicamente judío. Y después dice también acá, en referido al Salmo 14 del rey David, dice: ¿quién dará de Sión la salvación de Israel? Cuando vuelva Dios a su pueblo del cautiverio, se gozará Jacob y alegrarse Israel. Esto lo dice Colón directamente en su libro de las profecías también. ¿Qué necesidad tenía de decirlo? Colón encontraba de esta forma una manera de exponer su identidad judía que estaba oculta, esta identidad judía que tenía que reprimir él y que le reprimían de afuera, también naturalmente en aquella época en donde ser judío era mala palabra, ¿sí? Y en el año 1502, en una carta que le dirige a los reyes, Colón dice lo siguiente: sostuve que para realizar la aventura a las Indias, a América, no he utilizado ningún raciocinio ni matemática, simplemente realicé por completo lo que fue dicho por Isaías en su libro. Y cita después abajo el capítulo del libro de Isaías, después podría uno buscarlo y demás. Él tenía un profeta fantástico que era Isaías. Él estaba enamorado de Isaías y lo citaba permanentemente en los textos bíblicos. En su libro de profecías citaba a Isaías. Estas son algunas de las tantas que hay. Después les voy a leer enseguida algo que también los va a sorprender, ¿sí? No solamente que rezó al Dios de Israel en una tormenta, directamente sin citar a Jesús, en una tormenta del primer viaje, también la exaltación, como lo dijimos, de Flavio Josefo, de Isaías, de Moisés, etcétera, etcétera. Pero también en los mapas de aquella época, cuando el continente americano tomó el nombre de América, ya hacia el cuarto viaje, Colón hizo cuatro viajes, ya después del cuarto, después fallecería. Ya hacia el cuarto viaje, en algunos mapas puntuales, encontramos mapas muy precarios, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en América, los siguientes nombres que puso Colón a algunos accidentes geográficos. Por ejemplo, Ensenada Abraham, Isla Isaac, Caleta David, que está en Jamaica hasta el día de hoy, Monte Sinai, que está en Granada, en la isla de Granada, ¿sí? Es decir, otra vez, la judaidad le sale a punto tal que cuando tiene que citar y poner nombres a ciertos lugares, no dice Isla Josecito, Isla María, Isla Pepe, sino que cita figuras bíblicas por la formación que él obviamente tenía. Pero acá vienen algo, estén bien sentados porque se van a caer de espaldas directamente. Pocho, acomódese bien porque se va a caer de espaldas con lo que les voy a leer ahora y les voy a decir ahora. Textualmente, miren, se los voy a leer y los voy a ayudar a interpretar esto, para que ustedes lo entiendan. Se los leo en español. Esto lo descubrió el investigador Cecil Roth, británico, que yo lo cité antes, y está en su libro sobre los judíos conversos. Dice así, Cecil Roth: Cristóbal Colón va a calcular la edad del mundo. ¿Entienden bien? Va a calcular la edad del mundo. Presten atención. Este es el cálculo de la creación del mundo de acuerdo a los judíos. Y dice Cecil Roth, aquí registra Colón la cronología judía de Adán hasta Abraham. De Adán hasta Abraham pasaron 20 generaciones y la Biblia está llena de nombres, Matusalem y Malquisedec, está lleno de nombres que yo ni me acuerdo tampoco, pero es interesante cómo Colón cita a estos nombres que aparecen en la Biblia. Pero acá viene lo más importante. Y desde el nacimiento del mundo hasta la destrucción de la segunda casa, ahora voy a explicar, pasaron 1088 años. Y desde la destrucción de la segunda casa, de acuerdo a los judíos, hasta el momento actual, que es el año del Señor, 1481, cuando Colón escribe esto, han pasado 1413 años. Por lo tanto, desde el comienzo del mundo hasta el año 1481, fueron 5.241 años. ¿Qué les parece que ha hecho Cristóbal Colón? Ha contado la creación del mundo
de acuerdo a cómo nosotros contamos a nuestra tradición. Estamos en el 1781, de acuerdo al calendario hebreo, y Cristóbal Colón estaba por el año 5241, de acuerdo a la cuenta del calendario hebreo. ¿Quién contaba si no eran los hebreos de acuerdo al calendario hebreo? Pero además nos debe llamar la atención otra cosa. El concepto o el término segunda casa. Segunda casa hace referencia a la traducción hebrea del segundo templo de Jerusalén. ¿Por qué no dijo segundo templo? Porque lo tradujo directamente el hebreo. Cualquiera que sepa un poquito de hebreo va a saber que segunda casa se dice en hebreo Bait Sheni. Bait Rishon, primer templo, Bait Sheni, segundo templo. O sea que Cristóbal Colón está diciendo acá, primera casa, segunda casa, 5241, calendario hebreo. ¿Por qué alguien tan cristiano puro se molestaría en contar el paso de los años con el calendario hebreo y traduciría primera casa y segunda casa? La respuesta parece naturalmente bastante obvia, aunque muchos no lo quieran ver. Seguimos adelante. ¿Está bien o los estoy aburriendo? ¿Está bien? ¿Seguro? Porque todavía faltan cosas más divertidas, más interesantes. Así que ahora faltan más interesantes. Vamos a ver, permítanme que abra un poquitito para no perderme. Muy bien. El testamento. Colón, antes de fallecer, tal como era costumbre en aquellos años, dejó su testamento. Y dejó el testamento a su hijo Diego, que aparentemente era el que más apreciaba de los dos que tenía, Fernando y Diego. Le dejó el testamento a Diego y le dice a Diego, de todo el dinero que te doy, tenés que apartar el 10%, el diezmo, para darlo en concepto de caridad. Hasta el día de hoy el judaísmo tiene una mitzvah, un precepto que el judío ortodoxo puntilloso cumple al pie de la letra, que es contar a fin de mes cuánto dinero me entró, descontar cuánto dinero me salió, descontando el IVA, el AFIPO, lo que quieran, y la diferencia tengo que dar el 10% en concepto de tzedaká. Es lo que se llama el diezmo. Colón le está diciendo a su hijo, apartá de la herencia que te doy el diezmo para entregarlo en caridad. Y no solamente eso, le está diciendo que lo mejor que podés hacer es que ese dinero de caridad vaya para vestir a las novias. Vestir a las novias hasta el día de hoy es otra mitzvah, un precepto en la ortodoxia que se llama Nasat Kalá, el vestido de la novia, que se va a usar un solo día. En el mundo ortodoxo hay lo que se llama gemahim, lugares importantes donde se prestan vestidos para las novias. Se lo entalla una modista, etcétera, etcétera, y ya la novia tiene su vestido. Y después de la fiesta lo devuelve y lo va a usar otra novia entallado o lo que fuera. ¿Qué le dice Colón? Para él es importante el tema de las novias, tenés que dejarlo en ajuar para las novias. Pero además le dice, mira, yo conocí un judío en Lisboa, en Portugal, en la capital, y cuando vayas a Lisboa tenés que ir a la calle tal, casa tal, y dejarle dinero a ese judío también. Colón deja esto en su testamento completamente jugado y demás. Y vamos a seguir con algunas sorpresas de Colón, que son muy interesantes, y todavía falta la más importante de todas, absolutamente la más importante de todas, que ahora, después al final de la charla, la van a ver si tienen paciencia. Aguantan toda la charla está muy bien elaborada y termina con un sorteo, con un viaje a España, a la tumba de Cristóbal Colón, que está en la Catedral de Sevilla. Aunque en República Dominicana dice nosotros lo tenemos acá, y en Sevilla dice no, nosotros lo tenemos acá. O sea, se están peleando por un cuerpo también en República Dominicana y en Sevilla. Me hago un pequeño paréntesis. Cristóbal Colón está enterrado en Sevilla. Eso es seguro, está en Sevilla. En la Catedral de Sevilla está enterrado Colón. Cuando fuimos con la guía nos dijo, acá está enterrado Cristóbal Colón. Yo, que era un poco chistoso, más que ahora, me acerqué a la guía y le dije, mirá, Colón no debería estar enterrado acá, porque esto es una iglesia. Y la guía me sonríe y me dice, bueno, sí, pero está enterrado acá. Y no quiere seguir hablando del tema, como dando a entender que debería estar enterrado en algún lugar donde están enterrados los judíos, en un cementerio hebreo. Pero bueno, el pobre Colón lamentablemente está enterrado hasta el día de hoy en la Catedral de Sevilla y nadie lo va a sacar
de la Catedral de Sevilla, porque sería una verdadera revolución histórica que se atrevieran a sacar los restos de Colón y enterrarlos en un cementerio judío en España, en Sevilla, o en cualquier lugar donde haya un cementerio judío y demás. Como alguno de ustedes habrá escuchado en alguna oportunidad, y como lo hacen muchos judíos observantes hasta el día de hoy, en los libros o en los escritos, cuando se va a escribir una carta, un escrito, se hace un encabezado, ¿sí? Se pone un encabezado. El encabezado que Cristóbal Colón ponía era muy raro, muy extraño y no se podía entender, pero alguien lo descifró como una letra B y una letra E. Una Bet y una E. La letra Bet y la E significa Bezrat Hashem, con la ayuda del Creador. O sea, es básicamente como un anticipo. Tomen cualquier libro, tomen un Sidur, tomen cualquier, y van a ver que está escrito. Pero hay algo más interesante. Porque uno podría decir, y bueno, mucha gente encabeza sus cartas con alguna cosa para florearse o lo que fuera. Claro, pero en español, ¿cómo se escribe? Se escribe de izquierda a derecha, ¿verdad? Y en hebreo se escribe de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. ¿A dónde estaba el encabezado? De derecha a izquierda. O sea que no estaba del lado español, estaba del lado hebreo, lo cual evidentemente nos despierta cierta curiosidad y cierta cuestión también. De las 13 cartas que él le dirige a su hijo Diego, todas tienen ese monograma, como lo podemos llamar, con el Bet Hei, con el Bezrat Hashem. Solamente una carta no tiene el monograma. ¿Cuál carta es la que no tiene el monograma? La que Diego tiene que entregarle por pedido de Colón a la reina. ¡Qué casualidad! La carta que va a la reina no tiene el monograma. Las demás sí tienen el monograma, que van dirigidas a otras personas que no están del todo identificadas. ¿Sí? Esto es interesante también. Y hay una cuestión más, que es la siguiente. Alguien puede decir, ah, bueno, pero en esas 13 cartas alguien astutamente pudo haber pintado o pudo haber escrito el monograma y atribuírselo a Colón para demostrar que era judío. Las pruebas caligráficas demuestran que la letra era de Cristóbal Colón. Así que no hay vuelta para escaparse por ese lado tampoco. La misma carta con la misma el monograma era de un mismo autor. Era de Cristóbal Colón, que él escribía y él firmaba también. ¿Sí? Naturalmente que las cartas, algunas de ellas, llevaban la señal de la cruz, porque naturalmente por el grado de religiosidad extrema cristiana que había en aquella época, nada podía salir si no fuera invocado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, evidentemente, tenía que salir también de alguna manera con la idea de la cruz. Pero es muy interesante. Y justamente también tenemos que tener en cuenta que es muy interesante la firma de Cristóbal Colón, que yo lamentablemente, como no la tengo en filmina, no se las puedo mostrar, pero les digo que Colón firmaba de una manera bastante rara. Firmaba S.AS XMY expoferens. No importa que entiendan literalmente o no, porque no van a entender, pero hay un dato interesante sobre esta firma. Los cristianos dicen sobre esta firma que el concepto expoferens es Jesucristo, que es una referencia a Jesús de Nazaret. Puede ser, no digo que no, puede ser. Y muchos judíos dicen que la SAS es una implicancia de lo que se dice en la plegaria de la Amidá, Kadosh, 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 o sea, las 3 veces que se santifica el nombre de Dios con la Kedushá, sería un indicio de esta santificación y elevación del nombre de Dios. Ah, pero hay un dato más interesante todavía. Esta firma SAS, expoferens, fue también encontrada en algunos viejos sidurim y libros cabalísticos de la época. Se ve que evidentemente era un amuleto cabalístico que Cristóbal Colón utilizó o utilizaba de alguna manera y no sabemos el por qué, no tenemos idea del origen y no tenemos idea del por qué, pero aparecía también esta extraña firma también. El apellido Colón, créanme, hasta el día de hoy en Israel hay gente de apellido Colón, pero no solamente con el apellido Colón. Fíjense, Colón cambió muchas veces su apellido. En la biografía con M, Columbus, latinizado en Génova, el apellido Cristoforo Columbus, el nombre de Cristóbal Columbus. Pero, fíjense qué dato interesante,
que en Marruecos, en Sicilia, hasta el día de hoy, y en Israel, tenemos identificadas a personas de apellido Colón que son judías, que son directamente judías. Por ejemplo, para que vean que no miento, Rabbi Yosef Colón, un rabino de Lombardía, el médico Yosef Colón, también un pariente de Lombardía, en Francia, Salomón Colón, un conocido talmudista italiano, y el astrónomo Jacobo Colón o Jacob Colón de Holanda. O sea que el apellido Colón tenía bastante difusión y era bastante utilizado por judíos en aquella época, con lo cual nos da lo que pensar respecto a Cristóbal Colón. La madre de Colón, la mamá de Colón, se llamaba Susana. La palabra Susana viene de Shoshana, Azucena, está en Shira Shirim, en el Cantar de los Cantares en la Biblia. Ahí Susana Zuckernick se alegra, naturalmente. Muy bien. Y el padre de Colón se llamaba Jacob Dominico Colombo. Jacob, J-A-C-O-B, como el patriarca Jacob. Dominico es un nombre cristiano, naturalmente, pero Jacob es un nombre claramente hebreo, ¿sí? Y el abuelo de Colón se llamaba Giovanni Josef, italiano el primer nombre y Josef, hebreo, el segundo nombre. ¿Y cuál era la profesión del padre y la profesión del abuelo? Eran tejedores, o sea, trabajaban con telares y con telas. Vayan a encontrar algún pariente acá en el 11 que vende telas, si no lleva algún apellido Cristóbal Colón o lo que sea, posiblemente sea algún heredero también del Colón de la antigüedad. Pero para terminar y dar lugar a las preguntas que ustedes tienen o ustedes tengan, les voy a leer una frase contundente que no deja ningún lugar a dudas. Permítame ubicarla acá, porque la quiero leer textualmente, que ya que la dice Colón en su libro de viajes, en su bitácora. Miren, presten mucha atención, porque con esto ya es más claro un DNI o un pasaporte. Miren esto. Que me llamen por cualquier nombre que quieran, porque David, un rey verdaderamente sabio, cuidaba ovejas. David era pastor y fue hecho rey de Jerusalén. De hecho, David conquistó Jerusalén. Y yo soy solo un siervo del mismo Señor que elevó a David a esta situación. ¿Qué está diciendo acá Colón? Que él adora al Dios, el mismo Dios que puso a David en la conquista de Jerusalén. ¿Y quién va a salir de David hasta el día de hoy? El rey Mesías. El Mesías va a salir de David, ¿sí? Así que fíjense, yo con esto terminé. Hay mucho más para hablar, pero me parece que ya es suficiente. Podemos dar lugar a las preguntas, a las dudas, a las inquietudes que ustedes tengan. Y si alguno quiere cebarme un mate desde allí, acepto con mucho gusto. Sí, Susana, mientras agarro el vaso de agua. Te quiero preguntar. Acá está. Agua, salud. Te quiero preguntar algo. Por Colón. Hace muchos años leí que Colón tenía que zarpar en una fecha, pero era Tisha B'Av y no salió esa fecha, salió 3 días después. ¿Eso lo podés decir, si es verdad? Bueno, sí, es verdad parcialmente. Y yo me olvidé de comentarlo, se ve que me lo salté en el apunte, me lo olvidé de comentar. En realidad, el edicto que los reyes católicos le habían dado a los judíos tenía un vencimiento. Hasta el 2 de agosto del año 1492 podían irse de España llevándose algunos de los bienes, porque otros los tenían que mal vender. Eso es clarísimo. Y tenían que llevarse algunos de los bienes. Y la nave, las 3 naves de Cristóbal Colón, salen de noche cuando empieza el día 3 de agosto. Cuando empieza el día 3 de agosto. ¿Qué era el día 2 de agosto? Tisha B'Av, el 9 de Av. Se acerca el 9 de Av. Esta semana no, el domingo que viene, sábado la noche que viene, es Tisha B'Av, 9 de Av. Hasta el día de hoy existe una tradición judía que indica que no resulta conveniente ni tomar un avión, ni tomar un tren, ni iniciar un viaje largo, ni ir en barco en el día de Tisha B'Av. Por las dudas, es un día muy aciago, muy triste, es un día de duelo nacional. ¿Para qué moverse en Tisha B'Av? Salí unas horas después, salí antes de Tisha B'Av, pero no vayas si no viajes en Tisha B'Av. Hasta el día de hoy, muchísimos judíos observantes
no viajan en Tisha B'Av, me refiero a viajes largos. No me refiero a un viaje en auto en el día, me refiero a viajes largos. Por lo tanto, podemos inferir que evidentemente Colón esperó que terminara Tisha B'Av para embarcar a aquellos judíos que quisieran colarse, o esperó el último momento porque él se sentía que no quería empezar el viaje en Tisha B'Av y por lo tanto partió de noche, cosa inhabitual en los viajes que eran despedidos por los reyes o despedidos por la iglesia también. Partió de noche cuando ya terminaba Tisha B'Av y evidentemente sin ninguna fanfarria, sin ningún despido. ¿Es correcto este tema? Se lo puede asociar a Tisha B'Av. Así es. Gracias, Natalio. Por favor, Susana. La señora Perla, creo. No, tengo curiosidad por saber si de la esposa de Colón, porque se habla de los padres, de los hijos, pero no se habla de la esposa de él. Si se sabe algo o no. En realidad se sabe algo. Colón estuvo por lo menos casado en 2 oportunidades. Una de ellas con Beatriz de Bobadilla, que era una mujer de cierta alcurnia y de cierto prestigio, y la otra con Beatriz de Arana. Beatriz de Arana era, según ciertas pruebas de historiadores, una mujer conversa, era de origen judío, Beatriz de Arana. Era bastante común que los conversos se casaran entre sí para preservarse lo poco que podían preservar. Por lo tanto, esto podría ser un elemento más probatorio de la identidad. No sé muchos datos más respecto a las esposas en cuanto a su desarrollo biográfico, podría buscarlo. Ahora, si me quieren preguntar si compraban en Diarco, en Día o en Carrefour, no tengo la menor idea dónde compraban. Pero, evidentemente, Colón, seguro, Beatriz Arana era una mujer de origen judío, seguro 100%, y bueno, hasta ahí es donde podría decirles, puedo llegar a averiguar o investigar algún dato más con un poquito más de tiempo. Sí. Natalio, ¿tenés conocimiento? No. Perdón. A ver, Tamara, sí. Como se fue solo, como soltero, digamos. Yo pensaba que era soltero. Ahora me enteré. No, Perla, entienda lo siguiente. Mire, le voy a dar un ejemplo y ahora me hizo acordar lo que yo quería contar al principio de la charla, y ya te dejo, Tamara, ¿eh? Lo que quería contar al principio de la charla cuando me invitaron a España, a Sevilla, a ver una réplica de las naves de Colón. Yo vi la réplica de la nave de Colón, la Santa María, la más importante, ¿sí? En Sevilla. Estaba sobre, no en el agua, estaba, digamos, sobre la costa, al lado, en un muelle, estaba sobre el muelle. Uno se hacía la imagen de que una carabela, está bien, no iba a ser un transatlántico, ¿verdad? No lo iba a ser. Pero cuando yo vi que esa carabela o ese barco tenía, según nos dijo la guía, y lo podía uno ver, nada más que 26 metros de largo, 26 metros de largo, ¿eh? Y que el único camarote que tenía disponible en la popa era para el almirante, y que evidentemente un sector de la nave, en la parte de la proa, estaba destinada a que durmieran alternativamente los pocos marinos que viajaban, porque las carabelas no tenían muchos marinos, porque no tenían dónde ponerlos sencillamente, no tenían dónde dormir. Ustedes en principio, perdonen por lo que diga, se imaginan lo que era el baño. El baño era el mar. No había otra forma, no había baño químico ni ninguna otra cuestión. Pero además, los marinos, que deberían estar muy agradecidos hasta el día de hoy, ¿saben al lado dónde dormían? Al lado de un pequeño corral para las gallinas y los chanchos que llevaban vivos para matar durante el viaje y de esta manera tener carne fresca, porque las naves de Colón no tenían un freezer, no venían frisadas. Evidentemente tenían que matar a los animales, así que se puede imaginar lo que era dormir ahí, lo que era comer ahí, lo que era hacer las necesidades ahí, y el único que tenía un camarote llamado discretamente camarote, porque cuando yo lo vi, dije, esto no es ni un hotel, una estrella. Era una mesucha de madera, un camastro, una silla de madera piojosa y una ventana que había, y esa era la réplica de la nave. Y para colmo de males, cuando salí tan asombrado de la nave que bajé de la parte de arriba a una de las partes que estaban abiertas abajo, me acuerdo hasta hoy de esta nave porque me pegué un porrazo tan grande acá en la cabeza. Yo soy alto, mido como 1,85 m, me pegué un porrazo bárbaro que me duele hasta el día de hoy la cabeza, ¿sí? Entonces dije, ¿cómo podía viajar una mujer en estas naves? No había lugar, ni intimidad, no había lugar para llevar a ninguna esposa,
los viajes eran largos, la presencia de una mujer podía despertar situaciones inequívocas, complicadas, que podían terminar en algún motín a bordo por distintos motivos, ¿verdad? Por lo tanto, la presencia de mujeres en este tipo de barcos era rara. Posteriormente, en siglos posteriores, sí se va a ver la presencia de mujeres, pero ya estamos hablando no de este tipo de galeras, que son muy pequeñas, sino de fragatas, que son algo más grandes y que tienen una mayor intimidad para que pudieran viajar. Ahí sí, pero en la época de Colón no había ni de Colón, ni Solís, ni Magallanes, ninguno de ellos llevó mujeres a lo largo del viaje bajo ningún punto de vista. Eso está por lo menos en la lista que conocemos de las tripulaciones, sabemos que no había mujeres, por lo tanto Colón no iba a llevar a su esposa. Ahora quizás mañana salga alguno que me diga que llevó a la suegra. Bueno, puede ser, se llevó a la suegra, puede ser, vamos a darle la licencia. Colón quería dejarla en América y se llevó a la suegra. Muy bien, Tamara, que está hace rato. Sí. Yo me quedé enganchada con la pregunta de Perla en relación a las esposas. Preguntarte si tenés conocimiento respecto de cuál fue la madre de los hijos. No, desconozco, lo desconozco. ¿Cuál de las esposas está asociado a los hijos? Lo desconozco. Se puede averiguar, lo puedo llegar a averiguar, pero lo desconozco. Sí. Bueno, ya tenemos varias preguntas pendientes para una próxima conversación, ¿eh? Yo estuve en las juderías en España hace 20 años más o menos, me las recorrí. ¿En cuál de ellas? Porque hay varias, hay muchas ya juderías. No me acuerdo, son 20 años, recién ahora, sé que estuve en un templo, no me acuerdo en cuál, y me llevaron a 2 o 3 juderías, recorrí bastante, pero hace 20 años atrás, sinceramente, debo tener fotos, me debo haber sacado fotos claro, tendría que buscarlas. Está muy bien. Hoy está mucho más desarrollado por España, ya de hace muchos años, desde la caída de Franco seguro, pero evidentemente hoy ya tenemos presencia de judíos en Toledo, en Sevilla, tenemos en Granada, en Madrid, ni que hablar, Barcelona, está lleno de argentinos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Hay en varios lugares ya hay comunidades judías bastante desarrolladas, aunque igualmente en España la cantidad de judíos no supera los 18 a 20.000 judíos en toda España. Todavía España sigue siendo un país muy bonito en lo turístico, muy lindo porque uno puede hablar español, pero sigue siendo muy odioso desde el punto de vista del antisemitismo, el antisionismo, el antijudaísmo. Muy odioso. Les digo que muy odioso. Nosotros hemos tenido, cuando viajamos con otros periodistas, hemos tenido algunas agarradas con algunas personas no muy simpáticas, por así decirlo, que no les gustaba para nada que uno viniera a hurgar un poco en el tiempo y que no estaban de acuerdo con esta política de gobierno español de abrir España al turismo judío, al turismo mundial, etcétera, etcétera. Es muy interesante, yo no lo pude hacer, pero es muy interesante, ojalá algún día puedan hacerlo, que visiten las islas de Palma de Mallorca, porque van a encontrar ahí indicios de presencia judía muy antigua también, muy antigua, y justamente hasta el día de hoy están los llamados conversos mallorquíes, que justamente han tenido que convertirse para que se los reconozca como judíos. Y otros tienen que pasar procesos de conversión porque no se reconoce. Claro, han pasado 500 y pico de años y evidentemente es muy difícil sostener una tradición en el tiempo y que pueda trasladarse, y sobre todo una tradición tan rica como la tradición judía, que es vivencial y que evidentemente no es tan fácil de poder enseñarla, vivenciarla, si estaban prohibidos tener sidurim, si Frei Torá, libros de estudio. ¿Saben cómo se educaban judaicamente los marranos? Leyendo el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, que estaba a su vez. El Nuevo Testamento no le da mucha bolilla porque era el cristianismo, pero el mal llamado Viejo Testamento es la Torá, traducida al español, y por lo tanto se educaban de esta manera, y era una forma de disimular también su judeidad, pero no podían acceder fácilmente a un desarrollo de un judaísmo mucho más normativo, talmúdico, como sí podían otros judíos de otras latitudes. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta más. Estaba levantando la mano Pocho, Elisa y después Silvia. Pocho, sí. Sí, bueno, te agradezco porque fue una charla espectacular. Gracias, Pocho. Yo, mi experiencia en España es que es raro, porque hay una política antijudía total.
Pero por otro lado, vos te encontrás con gente en la calle, es decir, mis viajes siempre fueron en ómnibus comunes, en tren, compartiendo con la gente. Pero la mayor experiencia que tuvo, la tuvo mi hijo mayor. Mi hijo mayor es israelí. Y hizo un posgrado ahí en Barcelona. Tengo cartas que le han mandado a nuestro querido, hermano en la fe, le ponen, y son cristianos, y le hablan a mi hijo, y que por muchos años exista Jerusalén, existe Jerusalén. Quiere decir que es muy raro lo que sucede con el español, pero la política española es antisemita. Mire, depende qué partido. Como en todos los lugares hay partidos políticos. En el caso del partido Podemos, es un partido abiertamente anti-israelí, antisionista, 100% bajo todo punto de vista, que es una versión, digamos, muy, muy de izquierda pro-palestina. En el caso del partido Vox, es más de derecha, una derecha conservadora, no es tan antisemita. Y en el caso del Partido Popular, puede haber algunos que otros, pero en general no son antisemitas. Y el PSO, sí, puede ser que sí. Ahora, en el común de la población, uno va a encontrar mucha gente. No nos olvidemos que si bien España expulsó a judíos y musulmanes, especialmente la zona sur de España, Granada y toda esa zona, hay muchísima gente que es de origen musulmán, de origen árabe. Y si a eso le sumamos las corrientes migratorias que vienen de África, o que venían y que son musulmanas y que España a regañadiente la dejó entrar y no entrar, prácticamente todo el sur de España tiene una fuerte presencia musulmana, y eso con el conflicto árabe-israelí no resuelto, o el conflicto palestino-israelí no resuelto, es un elemento de agitación del antisionismo, del antijudaísmo, y que le quita realmente fuertemente las raíces. Pero el antisemitismo histórico español está muy arraigado en los temas no solamente religiosos, respecto al asesinato de Jesús de Nazaret por parte de los judíos, sino en todos los temas vinculados a lo mitológico, en los temas vinculados a las cuestiones demoníacas de los judíos. Es como un odio ancestral muy grande, y sobre todo cuando uno habla, yo estoy hablando de los 20 años atrás que fui, no se oye, pero cuando uno habla con las personas mayores. Yo me acuerdo que fuimos a una aldea chiquitita llamada Hervás. La aldea de Hervás es una aldea medieval, hermosísima. Mantiene las características como si la Edad Media se hubiera detenido en el tiempo al día de hoy. ¿Y saben cuál es el lema que adoptó la municipalidad de Hervás ya hace muchos años? Hervás, judíos por donde vas. Es decir, había una población judía tan importante en Hervás que quedó el nombre. Hoy en día, uno ve el cartel, Hervás, judíos por donde vas. Yo pregunté, ¿dónde está la sinagoga acá de Hervás? Digo, ¿qué sinagoga? Acá no hay sinagoga, acá no hay ni judíos. Tampoco me dice. ¿Y entonces por qué llaman así? Y porque acá vivieron muchos judíos durante mucho tiempo, pero ya no están por esto o lo otro, pero sí hay personas que si ustedes comienzan a indagar a la gente mayor, les pueden llegar a contar de algún ancestro que hayan querido. Bueno, yo llegué a la parte de la calle judía muy, muy estrecha y me puse a hablar con una persona mayor y le pregunté, ¿conocen ustedes algunas personas que son acá de origen judío? ¿Saben lo que hizo la persona? Ni me saludó, se dio vuelta a la cara y cerró la puerta de un portazo. Es decir, el tema no les resulta simpático que les recuerden la historia de lo que España pasó con los judíos. Una cosa es lo que los gobiernos hacen y otra cosa es lo que queda en la cultura y en el pensamiento de la gente cuando van pasando de generación en generación. Y evidentemente es fácil erradicar un prejuicio antisemita que ya tiene más de 2300 años de antigüedad, de la época de los griegos, de la dominación griega a la tierra de Israel, y por lo tanto, evidentemente no le podemos pedir a España, con esa historia tan cruel que tuvo de persecución. No nos olvidemos que en la España medieval llegaron a vivir 250.000 judíos. 50.000 de ellos prácticamente fueron convertidos al cristianismo o se convirtieron para salvar sus vidas. Una cantidad importante murió en los pogroms o la matanza de Sevilla en 1391, que fue la que dio inicio a la Inquisición como proceso. Y otros miles se convirtieron, evidentemente, para salvar su vida. Y cerca de 150.000, la cifra no es exacta,
a 200.000 se escaparon rumbo a Italia, rumbo a Turquía, el Imperio Otomano, rumbo a Israel, que era parte del Imperio Otomano, el norte de África, que también había mayor tolerancia. Se escaparon hasta el día de hoy a Gibraltar. Quien visite Gibraltar, yo no tuve la suerte de hacerlo, pero quien visite Gibraltar, que es colonia británica que los españoles reclaman como propia, con justo derecho, como nosotros reclamamos las Malvinas como argentinas y no británicas, ¿sí? En Gibraltar hay una comunidad organizada de 600, 700 judíos. La mayoría son ortodoxos modernos, ¿sí? Pero si uno les pregunta, yo no hablé, pero lo leí, si uno pregunta o lee cosas de ellos, la mayor parte de las familias judías asentadas hoy en Gibraltar descienden de judíos que se escaparon de España y que no llegaron a África y decidieron quedarse en el peñón de Gibraltar porque había un poco más de tolerancia. No pertenecía a España y había un poco más de tolerancia. Y así se desarrolló la comunidad judía de Gibraltar, como por ejemplo también se desarrolló la comunidad de Ceuta y Melilla, que son los territorios africanos, pero que pertenecen a España por un tema colonial. En Ceuta viven 1.500 judíos, en Melilla viven menos y viven completamente bien, perfectamente bien, entre musulmanes, cristianos, etc. Pero son territorios que pertenecieron, obviamente, hasta el día de hoy como propio. Toda esa zona periférica son lugares que los judíos realmente escaparon. ¿Quién más? ¿Estaba alguna pregunta más? Elisa. Sí, bueno, no, yo quería hacer un comentario. Primero, agradecerte por la riqueza de tu conferencia, estuvo magnífico. Muchas gracias. Aparte soy vecina de municipio, soy de Lanús. Ah, muy bien. No, quería comentar que yo estuve en Sevilla, estuve en la judería, recorriendo las callejuelas, recorriendo las casas por fuera, cómo se mantenían como en la época, en 1400, 1500, con sus flores rojas, con su mayólica, era todo muy, para nosotros lo sentíamos profundo. Y fue en el año 1992, los 500 años del descubrimiento de América. Muy emblemático. Entonces, estuvimos en Toledo, en la iglesia de Santa María la Blanca. Santa María la Blanca, estaban remozándola y encontraron bajo su piso de madera, encontraron un cementerio judío, que no sé, bueno, al momento ya debe estar abierto del todo o cerrado del todo, no sé bien. Y aparte, en las librerías de Madrid había muchísimos libros de la época de Sefarad. Sí. Tan es así que, bueno, nuestro compañero de viaje compró varios libros y pagó un montón de exceso de equipaje, ¿no? Porque por la cantidad de libros que se entusiasmó comprando de la historia de Sefarad. No, es evidente que hoy en día hay un intento de blanquear, de legalizar, de dar a conocer un poco más todo el pasado judío glorioso que hubo en España. Nosotros, de hecho, cuando viajamos en el 98, ya hace mucho tiempo, realmente nos llevaron también a una ciudad hermosa como Gerona, que está en Barcelona, que es la capital de la Cabalá. Gerona es la capital de la Cabalá, pero no hay ni un cabalista, no hay ni un judío, no hay nada. Solamente hay un centro de estudio donde estudió Nachmanides, que era uno de los más grandes cabalistas que conoció el pueblo judío, ¿sí? Pero hay un intento de parte de los cristianos mismos de reconocer ese aporte judío a España y que ya no lo pueden negar. Y obviamente, por cargo de conciencia, por lo que pasó, y que obviamente por un tema vinculado posiblemente también a fuertes presiones religiosas internas, todavía no blanqueen toda esa situación, es verdad, puede ser que sea así, pero no nos olvidemos tampoco que ya desde el año 1986 España estableció relaciones con el Estado de Israel y siguen siendo muy cordiales, más allá del antisemitismo, el antisionismo, o a veces como vota España en algún momento determinado, pero realmente son muy cordiales las relaciones entre España y el Estado de Israel. Los judíos españoles tienen otras discusiones hoy en día. La discusión que tienen es que es una comunidad muy chica numéricamente, dispersa en varias ciudades y tiene poca gente joven. Entonces, evidentemente, no saben cómo va a ser su futuro.
Y es por eso están muy preocupados por ese tema. De hecho, justamente la comunidad más importante de todas está en la calle Balmes, en Madrid, y es la sinagoga principal, donde les digo, otra vez recuerdo el viaje que hice, nos abrieron el Arona Kodesh, nos sacaron un rollo de la ley, un Sefer Torah, antiquísimo. Uno lo veía, estaba totalmente amarillo, el papel, el pergamino, amarillento, y nos dijeron, este rollo de la ley ahora está acá, pero fue traído por descendientes de judíos que se lo habían llevado cuando fue la Inquisición. O sea, delante nuestro teníamos un rollo de la ley que supervivió la expulsión de los judíos de España. A uno se le ponía la piel de gallina. Créanme que a uno se le ponía la piel de gallina cuando veía una cosa así. No lo tenían en uso porque, como se dice en hebreo, estaba pasul, no se podía usar por la antigüedad, por algunas letras borroñadas, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que tuvieran un libro de más de 500 años de antigüedad y que hubiera dado la vuelta al mundo, vaya a saber por qué comunidad, Turquía, Grecia, y después poder traer ese libro a España nuevamente, donde surgió, es muy fuerte. Es un impacto emocional muy, muy fuerte también, que hay que tenerlo en cuenta. Y hay un dato más, y es que la presencia judía en España data del siglo II antes de Jesús. O sea que ya había judíos en España con los romanos antes de que España fuera cristiana. O sea, ese es un dato muy interesante a tener en cuenta. Y además, por otro lado, aunque no es el tema que tenemos que hablar, Hitler, y Max Schmo, como se dice en hebreo, que su nombre sea borrado, se daría vuelta dentro de su tumba Hitler, si se enterara o supiera que ya había judíos en Germania, en Alemania, mucho antes que Alemania tomara el cristianismo, que fueron llevados por los romanos cuando se destruyeron el segundo templo de Jerusalén, utilizaron a los judíos para poblar parte de Francia, parte de Bretaña y parte de Alemania. O sea que son comunidades antiquísimas bajo todo punto de vista, y la presencia judía ahí es enorme y es muy significativa históricamente hablando, no numéricamente hablando, salvo Gran Bretaña, que sí, que hay una comunidad muy grande. Silvia, ¿querías preguntar o comentar algo? Yo quería preguntar algo que no va ahora, porque Natalio está en el hoy. Y la pregunta mía era histórica. Bueno, y la pregunta mía apuntaba a 1492. Bueno. Porque siendo docente, una de las fantasías en las cuales siempre me encontré es que con Colón salieron presidiarios. Que los que acompañaban a Colón en sus 3 naves, todos eran presidiarios. Quiero saber si es verdad o no, ya que estoy frente a un erudito en el tema. No, erudito no, conocedor. Pero yo lo comenté. Yo lo dije. Yo dije que había marranos, o sea, judíos conversos, y había personas no deseables que podían haber sido presidiarios o gente que no tenía nada lo que perder y se embarcaba buscando un nuevo destino, porque en España no encontraba un lugar donde poder vivir o tener una vida medianamente digna. A ver, entendamos unas cosas, algo que es fundamental. En aquellos años, si bien se reclutaban tripulaciones que supieran manejar las velas, etcétera, etcétera, muchos marinos, la mayoría, no iba a una escuela de navegación para aprender a navegar. Simplemente se formaban como cadetes, como grumetes, y aprendían y pasaban gran parte de su vida en los barcos. Entonces aprendían lo que hay que hacer, izar la vela, bajar la vela, ir para acá, ir para allá, directamente el barco. Y por lo tanto mucha gente subía a un barco sin saber ni siquiera lo que iba a hacer, y por ahí le daban a esa persona alguna tarea de limpieza o alguna tarea secundaria hasta que vaya aprendiendo lo que significaba ser marinero, navegar en esas fragatas, en esas goletas, en esas carabelas que verdaderamente eran corchos en un mar tempestuoso y que uno no sabe cómo pudieron llegar al otro lado del mundo. Realmente era así, porque antiguamente se manejaba uno mucho por las costas, por las luces de las costas y por algunos faros antiguos de las costas también. Los vikingos se aventuraron y cruzaron por el estrecho de Groenlandia, pero ya eso es la historia de Eric el Vikingo. Lo pueden buscar en Netflix, ahí lo van a ver perfectamente, la historia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o consulta? Así vamos cerrando. Yo había leído de que se encontró cartas que Colón escribió a su hijo y estaban enumeradas con letras hebreas. Aleph, Bet, eso había leído hace muchos años. No. Fíjese que yo hablé del tema
no tenían una numeración hebrea las cartas, tenían un monograma, tenían como un sello distintivo hebraico, que se identificó como hebraico, pero no estaban numeradas por Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, no, eso no, de ninguna manera, no estaban catalogadas así. No, eso no. El monograma, que es el Bet-Hey, Bezrat Hashem, de distintas formas que se dice, o Baruch Hashem, de las distintas formas, sí, eso sí, pero no letras hebreas, eso seguro que no. No, eso no. Hubiera sido muy raro porque lo hubiera delatado completamente. Era un Bet-Hey como muy deformado, como muy raro, como muy garabateado. Solo esto se pudo después dictaminar con historiadores, especialistas en caligrafía para destrabar esas dos letras y ver que formaba un Bezrat Hashem, Bet-Hey. Son estudios filológicos, gente especializada en ese tipo de escrituras también para poder descifrarlas. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna Natalia, duda más? me quedé sin computadora y estoy con el teléfono. Te quiero saludar y te agradezco infinitamente esto porque la verdad que me encanta siempre escucharte. Gracias. No, gracias a vos, Susana, gracias por escuchar. Gracias por escuchar. Natalia, no quiero que se pase por arriba un mensaje que dejó David Petliuk antes de irse, que puso gracias, Natalio, por la excelente actividad. Y no sé si alguien quiere decir algo más o le agradecemos todos a Natalio por tanta claridad y tan rica información que nos diste hoy. Y tanta pasión en la Buenísimo. transmisión, Natalio. ¿Sabés lo que pasa, Buenísimo. Tamara? Tamara, ¿sabés lo que pasa? Yo creo que Colón es una figura injustamente, ¿cómo diríamos? De falta de reconocimiento y de mérito. Es decir, sí, se habla de Colón, el descubridor de América, etcétera, etcétera. Pero la gente desconoce todo lo que este hombre sufrió. Y la gente desconoce que este hombre volvió en uno de sus viajes encadenado, engrillado, y que murió prácticamente solo en Valladolid, abandonado, solo alejado con algún hijo y nadie más, sin reconocimiento alguno. El reconocimiento histórico vendría después. Lo que yo quiero, modestamente, es que además del reconocimiento histórico esté el reconocimiento identitario, el reconocimiento de su identidad judía, de su identidad hebrea. Eso es lo que me desvela y por eso yo le pongo tanto apasionamiento en buscar información sobre este tema y en tratar de explicarlo a la gente para que lo tenga con fundamento, que lo tenga, porque mucha gente dice, sí, escuché por ahí que Colón era judío por alguna carta, algún sello, pero no tiene muchos datos más para poder referenciarse. Entonces, si toman ustedes estos datos sueltos no dicen nada, pero cuando van hilando todo, van a ver que es parte de una trama de una película y van a ver todas las secuencias. Y esa declaración final de él, donde dice que él adora al Dios del rey David, que es el rey del cual va a venir el Mesías, es una confesión de fe que sale de lo más profundo de su corazón. Ustedes tienen que ponerse en el lugar de un hombre o de tantos miles de hombres, mucho menos famosos que Colón, que no pudieron blanquear su situación porque fueron perseguidos, hostigados por su propia pertenencia religiosa. Ni siquiera era un antisemitismo natural, por así decirlo, ¿sí? Era un antisemitismo de lo más perverso, no permitirle a una persona que profese abiertamente su identidad. O sos cristiano o te vas. Esa era la alternativa que España puso realmente a los judíos. Y es muy injusto eso. Por eso fue una de las expulsiones más dramáticas, más injustas, y que desconocían completamente el legado enorme que los judíos hicieron a España en todas las áreas realmente del conocimiento. Yo a veces me pregunto en chiste, ¿no? Si los españoles tienen tanto miedo que los judíos redescubran toda esta parte de la historia, porque tienen miedo que alguno saque alguna escritura vieja que diga, esta es la casa mía, así que vos tenés que desalojarla porque mi tatarabuelo vivió acá. Que no tengan miedo, no hay reivindicaciones de judíos, como sí pasa con Polonia, en la Segunda Guerra Mundial, o con Austria, o con Alemania. Pero no hay reivindicaciones de judíos sefaradíes sobre propiedad particular de los judíos. Pero sí lo que se quiere históricamente es que se reivindique y se dé a conocer la historia judía como parte integral de la historia española. Porque este es un capítulo que sigue pasando bastante desapercibido. Y eso es importante que lo sepan. Por eso yo lo hice. Yo les agradezco que hayan estado presentes del otro lado. Tengo una clase dentro de una hora, voy a tomar algo. Lo que les pido, por favor, a los organizadores es que cuando puedan me manden el link con la grabación. Porque acá hay varias personas que me han llamado por WhatsApp que yo no las atendí, que me preguntan, y Colón, me están volviendo loco. Entonces le vamos a mandar ya la charla directamente a ellos. ¿Sí? Dale. Pocho, ¿quiere decir algo más?
último Pocho es amigo mío comentario. en Facebook, por eso me está Pocho, persiguiendo ya. en Facebook. No, Es yo amigo en solo Facebook. quería recordar Algo que agregar. que eso no ocurría solamente en España. Yo soy Portugal también. soy descendiente de judíos escoceses y ellos en Glasgow sufrieron la misma persecución, los mismos malos tratos, exactamente igual que... Y mi estada en Francia descubrí exactamente lo mismo, un antisemitismo terrible. Por eso tuve la suerte de viajar y sufrir todo eso. Bueno, pero como recompensa, si es escocés, algún buen whisky escocés, y ahí ya va a tener la recompensa, ¿sí? Eso es importante. Muchísimas gracias, Natalio. Te agradecemos Muy bien. súper especialmente Bravo. haber compartido esta Gracias. tarde con nosotros. Gracias a Gracias todos a por haber ustedes. participado. Nos volvemos a encontrar pronto. Que estén muy Gracias, bien. Natalio. Cuídense. Cuídense, que Excelente. estén muy bien. Gracias, ¿eh? Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos por venir. Gracias. Nos vemos. Hasta mañana. Chao.